Buenos días, José Luis Sancha. Muy buenos días, Manolo. Pues cada día creo que vamos a comprender menos lo que pagamos por la luz. Bueno, mientras siga subiendo, cada vez estaremos más preocupados, claro. A pesar de todas las medidas habidas y de por haber que se están tomando, la factura sigue subiendo. Es una ¿Cómo, tragedia, la verdad. cómo se explica esto? Que siga subiendo a pesar de medidas políticas, de un montón de medidas. ¿Cómo se explica? Pues fíjate, el año pasado, el 2021, si no se hubiesen tomado medidas, la factura de la luz hubiese subido un 36%. Es decir, Más de la que subió. claro, subió, pero aún no hubiese subido 36%. Este año, pues han bajado los cargos. El tope al gas que estamos estrenando ahora mismo, la influencia de este tope al gas, ha bajado del orden de entre el 10,5 y el 11%. Y encima ahora anuncian una bajada del IVA que va a ser más o menos en la península, claro, pues de 4,5% según mis estimaciones. De manera que estamos sumando reducciones tras reducciones y aún así la factura, digamos, del consumidor medio, pues está por encima de lo que fuese, digamos, el punto de comparación, que sería como abril-mayo del año pasado. A partir de ahí se ha desbocado todo. ¿Y cómo se explica esto? ¿Cómo se explica que Bueno, no pues consigamos? el principal factor es el gas. El gas es un arma de guerra, lo hemos visto a partir del 24 de febrero, pero ya venía siendo un arma, digamos, utilizada de forma, pues, para un conflicto inminente, ¿no? Empezó a subir, pues, a partir de mayo. Hemos tenido un pico en marzo, justamente a los pocos días de declararse la guerra en Ucrania, y todavía, pues el gas está a unos niveles, pues, bueno, el otro día cerró a 110, 120 euros por megavatio hora. Si comparamos con los 20 euros por megavatio hora que valía en enero, febrero del año pasado, pues fíjate la diferencia, multiplicado por 6, ¿no? Ese es el principal factor. Pero entonces es que estamos metidos en unas leyes que no nos favorecen realmente a los ciudadanos o cómo podemos arreglar esto. Hombre, si llamas leyes a un conflicto internacional en Ucrania que está afectando a toda Europa, quizá a nosotros menos, porque estamos un poco en una orilla, pero está afectando a todo el mundo. Todos los países están tomando medidas draconianas, incluso algunos países están pensando, a punto de declarar la emergencia energética. Está recuperándose algunas centrales de carbón que estaban pues poco menos que ya en extinción. Todo el mundo está buscando gas allí donde pueda encontrarlo, porque ya el problema incluso no es solo el precio del gas, sino la propia carencia de gas que se ve como una posibilidad, ¿no?, de que cierren el grifo a los gasoductos. De manera que es una situación de conflicto internacional. Realmente poco podemos hacer. Lo que podemos hacer, pues, eso son medidas fiscales, medidas de ayuda a los consumidores vulnerables y aguantar el chaparrón. Yo creo que, claro, todos los consumidores tenemos que ser conscientes de esa situación y aplicar nuestras propias medidas, ¿no? Es tratar de ser más eficientes en nuestro consumo y tratar de ser más responsables en el consumo. Pero digo, solución mágica, pues desgraciadamente no hay. Yo no la veo. Vamos. Entonces, ¿usted cree que el 100% de estas subidas de precios está directamente relacionado con con lo que pasa en Ucrania? Pues el 100% no, pero un 80% seguro. El otro 20% yo lo achaco también a que nuestro sistema de definición de precios, el sistema marginalista, pues naturalmente se ve que el precio marginal está marcado por las centrales más caras, que son las de ciclo combinado. Fíjate, durante estos días que ha actuado el tope al gas, todos los días, a todas las horas han funcionado los ciclos combinados. De manera que en todos los días, a todas las horas, ha funcionado el tope, pero claro, el marginal
pues está muy alto. Y el marginal implica que toda la energía la tenemos que pagar a ese precio, ¿no? De manera que el tope lo que ha hecho precisamente es rebajar ese marginal y por lo tanto se ha producido pues una rebaja importante en el precio de la luz. Naturalmente, claro, ha habido una cierta compensación a las centrales de ciclo combinado porque tienen que comprar el gas a un precio más caro de lo que está topado. Están comprándolo a 110, 120 euros megavatio hora y el tope son 40 y esa compensación hace que suba un poco la factura, pero en definitiva el tope al gas está bajando pues el orden, ya te digo, de un 10,5% a un 11% del coste de la energía. Pero esto solo aplica en el mercado ibérico, que es el único que ha tenido, digamos, el aval de la Unión Europea para afectar a una cosa que es muy importante en la Unión Europea, que es el mercado único y que se vigila especialmente de que todo el mundo pues esté bajo las mismas condiciones y que haya un único mercado energético en Europa, ¿no? Se ha permitido la excepción ibérica en base a que la interconexión, digamos, de la península ibérica con Francia es débil, es del orden del 3%, y esto ha permitido esta rebaja. Pero, fíjate, en ningún país, aunque ha habido algunos anuncios de que podrían seguir esta estela, pero ningún país ha tomado ninguna medida en el sentido de actuar sobre el mercado ibérico, ¿no? De manera que eso también contribuye a que el efecto del precio del gas se traslada de forma inminente, de forma rápida, se traslada a toda la energía, no solo a la energía que producen los ciclos combinados. Y el efecto es que la factura pues sigue subiendo, claro. Entonces, ¿usted cree que esto va para largo? Sin duda. Bueno, a no ser que declaren la paz de un momento a otro, cosa que no parece, no se ve ningún signo, ¿no? Yo creo que, desde luego, el efecto fundamental sería un armisticio o una negociación o el inicio de una negociación al menos, alguna señal que nos indique que se relaja el conflicto en Ucrania. Y yo creo que esto actuaría como un bálsamo sobre todo el sistema energético y en concreto sobre el sistema eléctrico, en Europa y en España. En otros países tienen el mismo problema, bueno, problemas parecidos por la subida del precio de la energía. Bueno, ahora mismo España tiene un coste de la energía en el mercado ibérico que es el más bajo de Europa, porque Francia está casi 100 puntos por encima, Italia, Alemania, todos, claro, no han tomado, digamos, ninguna medida que afecte a la formación del precio marginal de la energía y están teniendo unos precios muchísimo más altos. Y la prueba es que la interconexión con Francia, España-Francia, pues está estos días, desde la aplicación del tope, está a tope en el sentido de exportación de España a Francia, porque los precios en España son más bajos que en Francia, claro. Esto, bueno, hablando ahora solo del último movimiento, nosotros esperábamos, relacionado con con su último artículo, que esto nos bajara bastante y no ha afectado porque, como dice usted, ha subido por otro lado, hay que compensarlo. Eso no lo esperábamos, los ciudadanos de calle no esperábamos que pasara eso. Al final, ¿cómo se explica todo esto? Bueno, nos habían vendido que el efecto del tope iba a suponer entre un 15 y un 20% de reducción del precio. Y efectivamente hay horas que sí, porque lo que tengo que comentar es que es un efecto que hay que analizar hora a hora y ha habido una dispersión tremenda. Ha habido horas de que esa bajada pues, simplemente ha sido del orden del 3 o 4%, pero ha habido horas de cerca del 30%. ¿Por qué esta dispersión tan grande? Porque depende naturalmente de la proporción de los ciclos combinados que queman gas en ese momento. Ha habido horas en que ha habido días incluso de récord de participación de los ciclos combinados como no se había tenido nunca, porque en la península pues ha coincidido con una ola de calor y con una muy poca aportación de energía eólica, ¿no? De manera que el efecto horario ha sido muy disperso, pero de media el conjunto entre la bajada del precio marginal y la subida por la compensación pues anda rondando una rebaja entre el 10 y el 11%. Que no está mal, es menos del 15 al 20 que nos habían anunciado, pero bueno,
nadie pone pegas a eso, ¿no? Simplemente que, bueno, las cosas están funcionando, pero con menos efectividad de la que nos habían anunciado y que incluso esperábamos. Hubo una declaración del presidente de una compañía eléctrica que se reía de uno de los consumidores, de una parte de los consumidores. Me parece que decía que se reía de los que estaban en el mercado regulado, me parece. Bueno, no se reía, era un insulto. Un insulto. Les llamaba tontos Claro. directamente. Bueno, efectivamente, en España hay dos tipos digamos, de contratación posible, como sabes. La contratación regulada, que es el PVPC, en donde todos los términos de la factura están regulados y el precio se determina horariamente de acuerdo con los resultados del mercado eléctrico. Como el mercado eléctrico, pues efectivamente a partir del año pasado se ha ido reflejando este aumento en el precio del gas, pues ha ido aumentando y la factura regulada pues ha ido aumentando de forma sistemática, teniendo un pico en marzo, justo en el momento de la declaración de la guerra, ¿no? Luego ha bajado ligeramente, pero todavía se mantiene muy por encima de lo que fue el año pasado. Los que tienen una contratación libre, bueno, los términos los fija el contrato y hay miles y posibilidades de contratación porque hay 300 comercializadores libres y cada uno de ellos tiene un montón de posibilidades, de tarifas distintas. Incluso las tarifas dependen del momento en que lo contrates. De manera que es imposible hacer una estimación siquiera mínima de qué es lo que está pasando en el mercado libre. Pero efectivamente muchos contratos de libre tienen un precio fijo. Entonces, si tienen un precio fijo por contratación, pues ese precio fijo no varía con las horas y solo se mueve cuando termina el periodo de contratación, que normalmente es un año. Por lo tanto, ha habido momentos, efectivamente, a partir digamos, de mediados del año pasado, en que la contratación libre había contratos con un precio bastante razonable, pero claro, en el momento que se remueven, pues ya se tiene que adaptar a las nuevas condiciones y las nuevas condiciones pues son las que marca ahora mismo el mercado diario. De manera que, bueno, es una cosa que lo que tiene que hacer cada consumidor es analizar su factura, utilizar alguno de los comparadores que hay por ahí. Yo recomiendo siempre el de la CNMC y ver realmente si hay ofertas mejores que la suya. Y si hay mejores que la suya, pues cambiarse, como hacemos con cualquier compra que hacemos o con cualquier contratación que hacemos, ¿no? Buscar la mejor alternativa y efectivamente pues tomarla, ¿no? En concreto, esta bajada del precio digamos, del tope al gas está afectando a los consumidores regulados porque está afectando al mercado diario. Y en principio no está afectando a los que tienen una contratación libre porque, ya digo, si tienen un precio fijo, pues no les ve, como no les afectó la subida, pues tampoco les está afectando esta bajada, ¿no? De manera que no es fácil, digamos, dar una respuesta única a toda esta cuestión. Y ya digo, lo que tiene que hacer el consumidor es analizar su factura, qué contratación tiene, lo primero, claro, si tiene una regulada o libre, qué precio está pagando y buscar la mejor alternativa. Sí, no hay una respuesta que sirva, sino cada persona, cada caso particular, entonces. Yo creo que sí. Cuando vamos al mercado y queremos comprar tomates o patatas, pues miramos precios, ¿no? Y comparamos y decimos calidad y precio. En la energía eléctrica es mucho más sencillo porque no tenemos que comparar la calidad es siempre la misma, no se distingue. Independientemente de que tenga cualquier tipo de contratación, la electricidad que compramos es siempre la misma, tiene la misma calidad. Luego, lo único que hay que mirar es el precio. Y estamos pagando ahora mismo del orden de 30 céntimos de euro por kilovatio hora. Pues si tenemos una oferta de 20 o incluso menos de 20 céntimos de euro por kilovatio hora, pues quiere decir que debemos comprar esa electricidad y no la de 30 o la de 35 céntimos de euro por kilovatio hora. Tan sencillo como eso. Sí, algunos partidos políticos están hablando de poner una tasa o un impuesto a las eléctricas porque consideran que están ganando mucho dinero con todo esto. Pues sí, se habla, pero digamos así, propuestas concretas yo todavía no veo, ¿no? Efectivamente, hay una sensación de que en este
barullo energético, pues hay gente que está ganando mucho dinero, que son precisamente, pues claro, las petroleras, probablemente las eléctricas, porque están vendiendo a una energía, pues mucho más cara que el año pasado y probablemente los costes, pues no, excepto los que están comprando gas, que eso sí, el gas está muy alto, pero aquellos que están comprando otro tipo de materia prima, como puede ser pues, el carbón, pues no ha subido tanto, el agua pues no se ha movido, ¿no? La luz, digo, el sol, el viento, pues eso tampoco se ha movido. Efectivamente, entonces da la impresión de que hay en esta situación pues hay empresas energéticas que están sacando un beneficio extraordinario. Que eso tenga que contribuir a, digamos, a paliar un poco esta subida, pues yo lo veo razonable, porque esta es una situación excepcional y de manera que, así como los consumidores pues están poniendo su granito de arena y tratando de hacer lo mejor posible y pagando más de lo que pagaban el año pasado, pues yo creo que es un poco de justicia que todo el mundo contribuya a superar esta situación que yo creo, vamos, que es coyuntural y que en el momento que el conflicto bélico pues se encauce, pues volveremos un poco a tener los precios del año pasado, ¿no? Por lo tanto, pues es razonable que se busquen soluciones en las que todo el mundo contribuya. El precio de la energía que influye directamente en todos los precios. La inflación, el resto de la inflación está directamente relacionado solo con el precio de la energía. Hombre, no, solo con el precio de la energía, ¿no? Por ejemplo, todo lo relacionado con la alimentación está teniendo una subida muy importante, también en gran medida por el efecto de la guerra, ¿no? Porque Ucrania era un país de primera fila, exportador de muchos productos, en concreto de trigo, etcétera, y esto también está influyendo muchísimo en toda la parte de la alimentación, ¿no? Y luego está subiendo la gasolina, pues bueno, ¿qué te voy a decir, no? La gasolina, el gasóleo, pues todo esto está también con precios desbocados. De manera que la inflación, pues está motivada por ese conjunto de productos que están subiendo y no así los salarios, porque digamos los salarios se han modificado pues, en orden de la tercera o la cuarta parte de lo que sube la inflación. Para terminar, señor José Luis Sánchez, si usted fuera el presidente del gobierno, ¿qué haría usted? ¿Qué medidas tomaría? Bueno, si fuera con mayoría absoluta, porque si no es imposible. Sí, sí, sí. No, pues vamos a ver, yo no me veo en esa situación. Debe ser tremendamente conflictivo porque, claro, yo me pongo un poco en la piel de Pedro Sánchez y es que desde junio del año pasado, pues prácticamente todos los meses ha habido medidas, ¿no? Rebajas impositivas, rebajas de los cargos, aumento de las subvenciones a los consumidores vulnerables, bajada del IVA ahora, el tope al precio del gas, etcétera. O sea, es unas medidas continuas y a pesar de todo, pues siempre con la lengua fuera porque no llegamos, ¿no? De manera que no lo sé. Insisto que la situación es muy complicada. Yo creo que tenemos que ser comprensivos y en la medida de lo posible, pues hacer por nuestra parte lo máximo posible. Consumir menos, yo creo que eso es básico también. Y luego, pues ser más racional en el consumo, ¿no? Y esto afecta no solo al consumo eléctrico, sino al consumo de los productos petrolíferos, etcétera, ¿no? Vamos a esperar que la situación mejore. Que no podemos poner fecha ni saber cuánto tiempo va a durar esto. Yo no. No sé si tú te atreves. Yo no me atrevo. Pues entonces, ¿qué consejos podemos dar para aguantar esta mala racha? Bueno, el principal ya lo he dicho, es decir, en cuanto a la factura de la luz, yo insistiría mucho en que cada consumidor analice su factura, la entienda y vea qué es lo que está pagando. Y en concreto ahora mismo, como la parte de energía de la factura es el término variable, pues es el 75% de la factura,
Pues eso es lo que tenemos que concentrarnos, ver a cuántos céntimos de euro el kilovatio hora estamos pagando la electricidad. Y si vemos que hay ofertas, ya digo, si estamos pagándolo a 30 o a 35 céntimos de euro por kilovatio hora y hay ofertas de 20 o menos de 20, pues vamos, es de cajón que nos interesan, ¿no? Salvo que haya letras pequeñas en la contratación que nos disuadan, ¿no? Pero lo que es la pura comparación del precio es el principal factor para decidir qué tipo de contratación nos interesa. Y naturalmente hay un montón de comparadores en la web. Ya digo, yo os recomiendo el de la CNMC, que directamente le mete los datos y te dice por un ranking todas las ofertas que hay en el mercado libre compatibles con tu nivel de consumo y que pueden ser, pues ya digo, mucho más baratas que la que tengas actualmente, tanto si estás en el libre como si estás en el regulado. Y a partir de ahí, pues moverte si es necesario. Afortunadamente en España se está evolucionando bastante. De manera que el año pasado hubo pues más de 1 millón de consumidores que cambiaron de contrato. De manera que yo creo que efectivamente el consumidor español se está, digamos, incorporando a esta, digamos, a esta movilidad, esto es lo que los ingleses llaman el switching, ¿no? El switching en el sector eléctrico, que empezó pues muy débil, pues está cogiendo ya un nivel que es compatible con los niveles que hay en Europa, ¿no? Y eso es porque el consumidor está más informado y toma sus propias decisiones en función a lo que se informa. Muchas gracias, señor José Luis Sánchez, por habernos dedicado este tiempo a los espectadores de GranCanariaTV.com. Muy bien, pues ya sabes, a tu disposición, Manolo. Muchas gracias. Muchas gracias.